Buen día, mis amadas hermanas. En esta mañana quiero compartir con ustedes un versículo de la palabra del Señor que está en el Salmo 85:10. Dice así la palabra del Señor: La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La misericordia y la verdad se encontraron. Cuando hablamos de misericordia, estamos hablando de la expresión más profunda del amor de Dios. La misericordia, la compasión, ¿cierto? Un amor compasivo, ¿ya? La esencia de Dios es amar, es su esencia, es lo que Él es. Dios es amor, dice la palabra. Y es también su misericordia activa. Se mueve, se muestra, se revela sobre los hombres. Y aquí este verso que es tan tremendo, que es un solo versículo, pero que muestra tanto. Miren, la misericordia y la verdad se encontraron. La verdad, la veracidad, lo que es cierto, ¿ya? Es un atributo exclusivamente de Dios, la verdad, moral de Dios, ¿ya? El Señor Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy la verdad, ¿ya? O sea, Él es la verdad. Pero aquí veamos al tiro cuál era nuestra posición y cuál es el carácter de Dios mostrado en estos versos. Miren, la misericordia de Dios, como decíamos, es la esencia de Dios, es su amor activo, su amor patente, su amor que hace cosas, que mueve, que se mueve. Nosotros, cuando no conocíamos al Señor, estábamos lejos de la misericordia de Dios. Dios quería tener misericordia con nosotros. Él nos miraba con misericordia, pero no podía activar su misericordia puntualmente sobre nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad nuestra era que nosotros estábamos contaminados en el pecado, estábamos apartados, lejanos de Dios, no podíamos acercarnos a Él. Entonces esa era nuestra verdad, esa era nuestra posición, lejos de Dios, lejos de su misericordia, lejos de su amor. No podíamos acceder a Él. Pero dice aquí en este verso: la misericordia y la verdad se encontraron. Dios en su corazón siempre quiso que el hombre fuese parte de Él, de su familia, de su entorno, siempre. Pero el hombre escogió otro camino y se apartó. Y Dios tuvo que realizar un plan glorioso para poder acercarlo a Él y acercarse a Él. Y este plan incluía una cruz. Pero no solamente una cruz como un objeto, sino quién iba a estar en esa cruz. Y en esa cruz estuvo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor es crucificado, la misericordia de Dios se hizo activa, porque el hombre estaba bajo el juicio, bajo la ira de Dios. No podía Dios tener una relación con el hombre, porque estaba alejado. Su pecado, su contaminación no le permitía a Dios. Pero cuando el Señor Jesucristo, ahí en la cruz del Calvario, lleva nuestros pecados, es crucificado. Mire lo que quisieron hacer con Él.
Le clavaron las manos para que ya no pudiera sanar, para que ya no pudiera tocar. Le clavaron sus pies para que ya no pudiera caminar entre nosotros. Y le pusieron una corona de espinas para que los pensamientos, todo lo malo nuestro se le clavara en la mente. Pero Él se levantó glorioso y aún sus manos están para nosotros para sanidad y aún sus pies caminan a nuestro alrededor. Y aún, hermanas mías, su mente, sus pensamientos son de amor para nosotros. Entonces, nosotros estábamos ahí, nosotros teníamos que ser crucificados, nuestro pecado estaba ahí, pero Él se puso sobre esa cruz que nos pertenecía y cuando Él se puso sobre esa cruz, escogió venir a sacrificarse para hacernos cercanos a Dios, para poder entablar una relación con Dios. Entonces Él, cuando Él vino ahí, se tomó toda nuestra contaminación, se tomó todo nuestro pecado, todos nuestros malos pensamientos, todo lo más malo que pudiera hacer en el ser humano estaba allí. Y Él lo toma sobre sí. Se viste de pecado, como dice la Escritura. Se vistió de pecado y venció allí. Y cuando Él está allí en la cruz del Calvario, la misericordia de Dios y la verdad, dice, se encontraron. Y más aún, dice, la justicia y la paz se besaron. La justicia, nosotros no teníamos justificación. Nosotros estábamos bajo la ira de Dios por nuestro pecado. No teníamos paz, no teníamos reconciliación, no podíamos acercarnos a Dios. Nuestro corazón divagaba. Pero allí en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor va por ti y por mí, dice la justicia. ¿Sabe? Porque Dios es un Dios justo. Es misericordioso, pero también es justo. Y esa misericordia no se contrapone aquí con su justicia, porque ahí estaba el pago. Él es un juez santo. Y su justicia es santa. Y la justicia debía llevarse a cabo sobre nuestro pecado. Pero el Señor Jesús la tomó para sí y fue a la cruz. Y en la cruz se reconcilió, se encontró la misericordia de Dios, la verdad de Dios, porque Cristo es la verdad de Dios, la justicia, porque se pagó el precio por el pecado, y la paz, para que pudiésemos tener acceso libre ante Dios. Abrió el cielo para nosotros. Qué tremendo, amadas hermanas. Cuando haya dudas en nosotros o cómo amar más al Señor, debemos vernos sobre esa cruz, debemos vernos cómo estábamos ahí y el Señor se antepone sobre nosotros y recibe el juicio de Dios. En vez de recibirlo yo, lo recibe Él y es crucificado y es muerto por mis pecados, pero a la vez resucita el tercer día y toma la muerte en sus manos y tiene la vida y tiene la muerte y es un vencedor y a través de ese sacrificio nos hace a nosotros también victoriosos y libres. Y más aún, hermana, envió su Espíritu para que podamos vivir sobre esta tierra
y hacer su voluntad. Mira qué tremendo, es solo un versículo. La misericordia y la paz se encontraron en el Cristo crucificado. La justicia y la paz se besaron, entraron en intimidad, lo que antes no podían hacer, entraron en relación, porque Cristo lo logró a través de su sacrificio y nos ha hecho a nosotros a través de Él partícipes de esta gloriosa gracia. Mire qué tremendo. Es tremendo esto. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él. Estamos justificados delante del Señor. Tenemos acceso a la gloria, tenemos acceso a su presencia. Y en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz. Podemos estar en paz con Dios, podemos llegar a su presencia, dice, para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 Corintios 1:30 dice, más por Él, por Cristo, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, por Él, por el Padre que lo dio, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, redención, o sea, hermana, un sacrificio perfecto, indiscutiblemente perfecto, total y absoluto en Cristo y nuestra posición es estar en unión con Él. Esa unión nos hace partícipe de la perfecta, aleluya, de la perfecta voluntad de Dios, de la perfecta entrada al reino del Señor. Y también nos habla del carácter de Dios. Nos hace partícipe de la perfecta unidad del carácter de Dios. Su misericordia y su verdad se encontraron en el sacrificio de Cristo, en la cruz del Calvario. Su justicia y su paz se besaron en una íntima unión y tomó la vida y la muerte en sus manos, abriéndonos camino y dándonos a través del Espíritu Santo las herramientas para vivirlo sobre la tierra. Qué tremendo, amada. Quisieron clavar sus manos para que no se moviera, pero Él sigue poniendo sus manos. Clavaron sus pies para que no avanzara y Él sigue avanzando. Clavaron con espinas sus sienes como para decir, acallar su verdad, pero su verdad sigue adelante. Amada, ¿cómo no amarlo? ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no valorar este tremendo sacrificio? Y ahora está allí a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí y ayudándonos a caminar en este camino, que en este nuevo año que está comenzando, cada vez que haya dudas en tu corazón, ve al crucificado, ve a la cruz, ve el sacrificio, pero no te quedes allí, velo resucitado, victorioso y con toda la herencia de Dios sobre él. Acuérdese, 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. En su pensamiento, en su misericordia, Él lo hizo, el cual nos ha sido hecho por Dios, nos hizo
nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, aleluya, para entender estos misterios. Justificación, para considerarnos justos delante de su presencia. Santificación, para andar correctamente delante de Él en temor. Y redención, sabiendo que le pertenecemos, que fuimos comprados por un alto precio, que fue la sangre bendita de nuestro Señor. Ánimo, ánimo, el Señor ya lo hizo, ahora aprópiate de esta verdad y camina con Él, porque tenemos la victoria ya tomada, ya lo hizo Cristo, y por medio de Él y de su Espíritu Santo, nosotros también podemos. Anima tu corazón, el Señor es contigo. Amén.